Háganse así, córranse. Colabore. Dicen por ahí. Colabore. Bueno, segundo libro de Reyes, capítulo 8, versículo 17. Segundo libro de Reyes, capítulo 24, versículo 17. ¿Dicen amén? Amén. Luan, por favor. Está alboroto todo esto allá. 24, 8 al 17, ¿cierto? Bendito sea Dios. Versículo 8 dice: de 18 años era Joaquín cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 3 meses. El nombre de su madre fue Nehusta, hija del Natán de Jerusalén. Amén. Oremos a Dios. Padre, gracias por el grupo aquí reunido hoy. Muchas gracias. Bendito Padre Santo, mira sus buenos corazones dispuestos siempre a aprender más para fortalecerse y madurar en la fe, Padre. Por eso mismo te ruego hoy que tú les bendigas, les tomes, les llenes, les satures, les unjas con tu presencia poderosa, Padre, el día de hoy, Señor. Y les permitas aprender, comprender, Señor, la palabra santa tuya. Gracias, Padre. Amén y amén. Amén. Tomen asiento. Bueno, si me está haciendo caso de conseguirse un libro, un cuadernito para tomar apuntes, eso es. Yo vi a Luis Miguel hace 8 días con cuaderno y hoy vino en la carne. Vino en la carne hoy. Hace 8 días vino en el espíritu, con cuaderno, esfero, de todo, y hoy vino en la... El resto está en la carne. Ahora, ahí como para que esté atento, ahí en los celulares siempre hay una cosita que dice notas, ¿no? Ahí usted puede entrar y ir escribiendo ahí, porque el que escribe va a estar más concentrado y más atento, pensando en lo que se está diciendo y no en otras cosas. Bendito Dios. Vamos a hablar hoy, como se dio cuenta, del rey Joaquín. El rey Joaquín. Segundo de Reyes, capítulo 24, versículo 6, dice que él fue hijo de Joacim, que fue el que vimos hace 8 días, ¿verdad? Fue hijo de él. Y que su mamá se llamaba Nehusta, dice el versículo 8, ¿no? Este rey Joaquín, para que lo tome nota, lo anote allí, también se conoce, sobre todo en el libro de Jeremías, con los nombres de Jeconías, que es una variante de Joaquín, y de Conías, que es una abreviatura del nombre Jeconías. Los datos ahí importantes para que los tengan en cuenta. Nos dice el versículo 8, además, que cuando comenzó a reinar tenía 18 años. Pero si busca en su Biblia, sin perder aquí el texto que tenemos, busca segundo de Crónicas 36:8, se va a dar cuenta de lo que dice allí. Segundo de Crónicas, capítulo 36, versículo 8, que dice, versículo 9, perdón, que dice: de 8 años era Joaquín cuando comenzó a reinar. Entonces lo notó. En Reyes dice que tenía 18 años cuando comenzó a reinar, y en Crónicas dice que tenía 8 años, ¿no? Esto se puede explicar de 2 maneras. Una, cuando el copista fue a copiar, obviamente, ¿no?
el libro se equivocó, ¿no? Y en lugar de poner 18, puso 8 años. Ese tipo de errores se encuentran en las copias, ¿no? El original era perfecto, era inspirado, pero como la Biblia son copias de copias, estos pequeños errores se ven a veces por allí. Puede ser una explicación, ¿no? Pero la otra explicación es que a los 8 años Joaquín corregía, es decir, correinaba con su padre, empezó a correinar con su padre y se hizo rey hasta los 18 años. Puede ser la otra explicación que tengamos, porque a veces eso sucedía, el padre reinaba con su hijo y a ese hijo se le consideraba también rey en cierto modo. Puede ser esa otra explicación de ello, ¿no? Y el resumen de su reinado lo encontramos en 2 Reyes capítulo 24 versículo 9. Otra vez aquella frase que ya no sabemos de memoria, ¿no? E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho su padre. Otro rey malo. Vamos a decir que este hombre Joaquín fue el penúltimo rey de Judá. Penúltimo, ¿no? Y fue un mal rey. Y su historia, se va a dar cuenta, es una historia de misericordia y una historia de la gracia de Dios, ¿no? Y para descubrir por qué le digo eso, vamos a mirar a Joaquín en 2 estados. El primero era el Joaquín prisionero y luego veremos el Joaquín restaurado, ¿no? Su reinado fue cortísimo, querido hermano. Dice en el versículo 8, que reinó 3 meses no más. Y la razón por la que él reinó 3 meses no más, fue porque fue hecho prisionero. Entonces, en aquel momento, cuando leemos en el versículo 24:1, vemos una campaña de Nabucodonosor contra Joacín, que fue como la primera incursión que encontró el texto bíblico de Nabucodonosor contra el reino de Judá. ¿Cierto? Luego dice, en el versículo 10, tenemos otra incursión de Nabucodonosor, y esta vez él sitia la ciudad. ¿Saben qué es un sitio? Un sitio era una estrategia militar donde rodeaban completamente la ciudad. Estaba la ciudad amurallada allí y el ejército enemigo se apostaba en todo alrededor y no dejaba entrar alimento, agua, nada. Y la gente estaba ahí encerrada. Y el sitio duraba hasta que la gente adentro se rendía. Entonces abrían las puertas, salían, pedían cacao, bueno, en fin, todo eso. Entonces Nabucodonosor, dice el verso 10, fue y sitió a Jerusalén. Y Joaquín no tardó mucho en rendirse. Entonces, versículo 12 dice que él, su madre, sus siervos, sus principales salieron, se rindieron ante Nabucodonosor, y en ese momento fue hecho prisionero. Versículo 12. Entonces salió Joaquín, rey de Judá, rey de Babilonia, él y su madre, sus siervos, sus príncipes y sus oficiales, y lo prendió el rey de Babilonia en el 8º año de su reinado. O sea, en el 8º año del reinado de Nabucodonosor, en ese caso, ¿cierto? Y eso había sido ya profetizado por Jeremías. Si viene conmigo a Jeremías 36:30, va a encontrar allí esa profecía que Jeremías había dicho, aquello mismo que está usted leyendo allí. Dice: por tanto, así ha dicho Jehová acerca de Joacim, rey de Judá,
no tendrá quien se siente sobre el trono de David, y su cuerpo será echado al calor del día y al hielo de la noche. Joacim era el papá de Joaquín, y aquí Jeremías está diciendo, no tendrá quien se siente en el trono, no tendrá sucesores en el trono. Y fue así porque pues en realidad solo duró 3 meses en el trono el hombre, ¿no? Y en este punto de la historia sucede en el versículo 14 y 16 lo que se conoce como la primera deportación en la historia bíblica. Acuérdense que estamos en una clase bíblica, ¿no? Entonces hubo 3 deportaciones. Cuando Nabucodonosor llega a Judá, entonces la sitia y se lleva un montón de gente que ya vamos a leer, cautiva, secuestrada, prisionera, digámoslo, allá a su reino. Si no estoy mal, Nínive. Entonces se fue para allá, se los llevó para allá. Miles. Después vino otra deportación y después una tercera deportación, pero esta que vamos a leer en el versículo 14 al 16 fue la primera de ellos. Y dice, y llevó en cautiverio a toda Jerusalén, a todos los príncipes y a todos los hombres valientes, hasta 10,000 cautivos, dice, y a todos los artesanos y herreros, no quedó nadie excepto los pobres del pueblo de la tierra. Asimismo llevó cautivos a Babilonia, a Joaquín, a la madre del rey, a las mujeres del rey, a sus oficiales y a los poderosos de la tierra. Cautivos los llevó de Jerusalén a Babilonia. Fue a Babilonia, ¿no? A todos los hombres de guerra, que fueron 7,000, y a los artesanos y herreros, que fueron 1,000, y a todos los valientes para hacer la guerra, llevó cautivos el rey de Babilonia. Según entonces nos informan aquí, mínimo 18,000 personas se llevó. Pero bueno, él no se los llevó allá al imperio, a su tierra, para tenerlos prisioneros, no. Se los llevó allá, y allá ellos podían hacer su vida. No estaban encarcelados ni nada, solo podían hacer su vida, estaban bien allá, bueno, comían, tenían libertad, todas esas cosas. Pero al rey, si no, porque dice entonces en el versículo, pero estoy más perdido hoy aquí, versículo, a ver, Dios mío, se perdió. No está hoy Miguel Ángel aquí, que es el que me rescata siempre. No, se perdió, ¿verdad? Bueno, por ahí dice, para que lo lea en su casa, que al rey sí lo hizo prisionero. A las demás personas se las llevaron, pero ellos no estaban en la cárcel, ni en campos de concentración, ni nada de esas cosas. Llegaron allá e hicieron su vida. Pero al rey, Joaquín, sí lo hizo prisionero, se lo llevó prisionero. Yo les prometo que les tendré ese versículo para dentro de 8 días, pero no entiendo por qué no lo anoté aquí. Bueno, se lo llevó prisionero. Y esto en parte, hermanos, fue fruto del versículo 9. Porque el versículo 9 dice que este rey se dedicó a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Y Dios entonces lo castiga de esa manera. Ahora, entre todas las imágenes que hemos visto en este libro acerca de las consecuencias del pecado, recuerden que vimos imágenes bien terribles, ¿cierto? Por allá un rey que por causa, como castigo de Dios, de una enfermedad que se le salieron los intestinos por el ano, ¿se acuerdan? Que lo vimos acá. Vimos una mujer que fue tal vez la que más me impresionó a mí, que cae allá, la tiran y la dejan ahí, se van a celebrar que se murió,
y cuando regresan se encuentran que está totalmente devorada por los perros. Solo había una calavera allí, en ese sitio, solo había una calavera, una imagen del pecado, ¿cierto? Y así tuvimos varias, pero aquí tenemos otra, ¿no? Que es un hombre que por causa de su pecado va a la cárcel, resulta en la cárcel, está un prisionero. Siendo un rey, llega a ser un prisionero. Eso es para que usted se dé cuenta hasta dónde lo puede llevar a uno el pecado. Las consecuencias que el pecado trae a nuestra vida son cosas que no podemos controlar. No, una vez los cometemos, no sabemos hasta dónde nos puedan llevar. Una vez nos entregamos al pecado, no sabemos de qué manera Dios puede disciplinarnos. No lo sabemos. Pero entonces tenemos aquí, en esta situación, a este rey en esa condición lamentable. Y más lamentable es cuando usted se entera de cuánto tiempo pasó en la cárcel. Dice, bueno, pasó 5 años, 10 años, diría bien, estaba bien, no. Pero fueron alrededor de 37 años. La Biblia lo dice, exactamente dice, 37 años pasó preso. Quiere decir que si él empezó a reinar a los 18 años, rápido va a hacer la cuenta, y pasó 37 años preso, ¿cuántos años tenía cuando salió de la cárcel? ¿Cuántos años tenía, hermano? 55. Alrededor, sí, 54 y se yo la cuenta. 54 años tenía. Pasó su juventud, su vida, su transición de la juventud a la vida ya adulta, madura. Pasó su vida en la cárcel. Para que usted se dé cuenta a dónde lo puede llevar en el pecado. Como una vez uno se entrega a una vida de pecado, hermano querido, no puede controlar las consecuencias, lo que va a suceder después de eso. Y mucho menos podrá controlar el juicio de Dios sobre la vida de uno. Este rey, por fruto de su pecado, pasó su juventud, su vida adulta, los mejores años de su vida, preso en una cárcel por causa de su pecado. Pero bien, yo le dije al comienzo que esta era una historia de restauración, ¿verdad? Una historia de misericordia, una historia de gracia, porque tal parece, no lo dice la Biblia explícitamente, pero uno lo infiere, que este hombre en la cárcel se arrepintió, se humilló, clamó a Dios. Bueno, ve a ver si no, ¿cierto? 37 años preso. Y entonces, de un momento a otro, un milagro sucedió. Y es donde uno ve la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Porque bien pudo haber pasado toda su vida en la cárcel, hasta que se muriera. Por causa de su pecado, inmerecido lo tenía, porque él había pecado y había llevado al pueblo de Dios con su ejemplo, bajo su liderazgo, a la maldad también. Se lo merecía, si hubiera pasado toda la vida en la cárcel. Pero algo sucedió un día y este hombre fue restaurado. Ya vimos el Joaquín prisionero, hecho prisionero, encarcelado, sucio, harapiento, una condición terrible. Pero ahora vamos a ver el Joaquín restaurado, querido hermano. Entonces, esta historia lo tenemos en Segundo de Reyes 25, 27 al 30. Búsquelo allí, por favor, Segundo de Reyes 25, 27 al 30. Lo tenemos también, a ver,
en Jeremías 52, 31 al 34. La misma historia, o sea, casi lo mismo que vamos a ver en Segundo Reyes 25, usted lo encuentra en Jeremías, capítulo 52, versículo 31 al 34. De tal modo que pudiéramos leer cualquiera de los dos. Pero vamos a leer capítulo 25, versículo 27 al 30. Dice: y aconteció a los 37 años del cautiverio de Joaquín, rey de Judá, en el mes 12º, a los 27 días del mes, que Evil-Merodach, rey de Babilonia. Entonces, una de las cosas que sucedió fue que Nabucodonosor murió. O sea, el rey que lo había hecho prisionero había muerto. Y subió al trono este nuevo rey, Evil-Merodach, rey de Babilonia. Y dice que en el primer año de su reinado le dio libertad a Joaquín de Judá. O sea, usted lo puede inferir, donde Nabucodonosor no muera, Joaquín seguramente se hubiera quedado en la cárcel todos los años que Nabucodonosor hubiera reinado. Pero bueno, en la providencia de Dios ese rey murió, y este Evil-Merodach le subió al trono. En el primer año de su reinado lo liberó, lo sacó de la cárcel. Y cuando uno dice, bueno, tuvo que haber llorado mucho ese hombre en esa cárcel, tuvo que haberse arrepentido de corazón, como aquel rey que ya estudiamos, que dice la Biblia, cuando fue puesto en angustias, ¿no? Y fue y se arrepintió. ¿Se acuerda de ese rey que ya estudiamos? Algo parecido yo creo que le sucedió a Joaquín. No lo dice la Biblia, pero no le hay otra explicación. El lamento, 37 años, es que se me hace terrible. Y Dios obra y lo sacan de la cárcel. Pero no solo lo sacan de la cárcel, por ahí lo han tirado como un perro o a su suerte, ¿no? Sino que le sucede algo realmente maravilloso. Es decir, de la noche a la mañana la vida le cambia totalmente a este personaje. Y entonces dice que le habló, que el rey, versículo 28, es decir, Evil-Merodach, le habló con benevolencia, o sea, le hablaba amigablemente. Dice también allí que lo puso sobre su trono más alto que los otros reyes que estaban con él en Babilonia. Quiere decir que lo sacó de la cárcel y le dio un lugar importante en su reino. Es decir, después de haber pasado 37 años en la cárcel, le dio la oportunidad de ser uno de sus funcionarios, un alto funcionario del imperio babilónico, figúrese. Es que esto, bueno, mire la obra de Dios, ¿eh? mire el testimonio. Esto es obra de Dios. No lo dice ahí, pero estoy completamente seguro que detrás de todo esto que le está pasando ahora está el Señor. Seguramente como fruto de algún profundo arrepentimiento que experimentó este hombre allí en la cárcel. Y además de eso dice, versículo 29, que le quitó los vestidos de prisionero. Y luego, por último, dice que comió siempre delante de él todos los días de su vida. Es decir, que hasta el día que se murió, comió en la mesa con el rey. Lo que quiere decir eso. Pero el rey comía, y ahí estaban sus funcionarios, y todos comían en la mesa del rey. Bueno, este hombre comía en la mesa con el rey. Cuando su destino era hasta el último día de su vida, o muy cercano a ello, pasar sus años en la cárcel, a pan y agua, o quién sabe qué tipo de comida terrible allá. De un momento a otro la vida le cambia y ahora se sienta en la mesa del rey a comer los manjares con el rey. Y le reitero, cuando uno lee esto, uno dice, aquí está el Señor detrás.
No lo dice la Escritura, no dice que Dios lo sacó de la cárcel, no dice que el Señor tocó el corazón del rey, no dicen esas cosas, pero aquí está la mano de Dios en esta situación. Para mostrarnos no solo a dónde nos puede llevar el pecado y lo que una vida de pecado puede hacernos y cómo no podemos controlar lo que sucede cuando nos entregamos al pecado, sino también para mostrarnos lo que Dios puede hacer cuando está dispuesto a restaurar y a tener misericordia de una persona. Que son cosas, como usted se da cuenta, inimaginables. Jamás yo creo que se le pasó por la cabeza a Joaquín allá, sentado en esa cárcel oscura, harapiento, sucio, maltratado, que pasaría los últimos años de su vida comiendo a la mesa del rey y como un alto funcionario del imperio más grande de la tierra. Yo creo que nunca se le pasó eso por la cabeza. Creo que Joaquín tuvo que haber muerto tremendamente agradecido con Dios y arrepentido de que sus 3 meses de reinado tuvieran ese título de hizo lo malo ante los ojos del Señor. Amén, hermano. Bueno, hoy fue cortico porque no había más que decir de este rey. Pero pasó tenía 55, no 54. 18 y 37. 55, pastor. ¿Ya sumó? Está ahí en la ¿Y calculadora. usted por qué me hace equivocar entonces? No, porque soy No, yo puse 37, 18. 7 y 8. No se me ofusque. 38, 48. 48 y 7. 55, claro. Pero usted me hace equivocar. Ah, pero usted me hace equivocar. Usted dijo 54. Sí, ya corrijo aquí. Yo hice mal la cuenta. Que parece que tenía 54, pero ¿cuál rey? No, 55. No, peor. Por eso. Un año más en la cárcel. Él le condenó un año más. Un año más de cárcel. Y no vino, oiga, no sé qué me pasó. Y no vino. Pero ahí no es plata. ¿Entonces dónde está? Sería el segundo de Crónicas, que lo leí y no lo anoté. A ver. Tiene que hacerlo, si no, dentro de 8 días les traigo el versículo. ¿No lo dice tampoco? Pasó y el 25 solamente va hasta el 28. O sea, no hay 30. Pero en su Biblia, que es mormona por ahí. No está descargada de otro. Descargada, ¿de quién sabe dónde descargó usted eso, hermano? ¿Ah? Aquí no tienen 30. Se la robaron. Sí, No, tiene 30. pero yo lo leí, estoy absoluto. Mira, dice, Se ve que salió. ¿sí? Leí lo del prisionero, ¿Esa es la regla? absolutamente seguro. Sí. ¿Sí? Señor, sí tiene. Hermano. Mire, pastor, mire. Por eso Xavier es mormona, ¿quién sabe dónde sacó eso? Xavier es testigo de Jehová, ¿quién sabe qué? ¿Dónde sacó eso usted? Mire dónde descarga las cosas, oiga. Pero para que ¡Fuera! ¡Silencio! Ya se tiró la prédica. Yo se los busco, hermano, y se los traigo. Ahí dice que se lo llevaron prisionero, estoy seguro que lo leí. Absolutamente. No, dice que, y lo dice 2 veces, entonces yo dónde lo leí. ¿Qué me pasó hoy? Bueno, amén. Amén. ¿Será que tiene mi misma Biblia, pastor? Es que yo no hago la prédica en esta Biblia, yo la hago en el computador. ¿Esa va a ser nueva versión? Bueno, dejemos así. El caso es que tenga mucho cuidado hasta donde lo lleva el pecado. Nunca se le olvide que usted puede decir: yo voy a pecar, yo voy a entregarme al pecado y controlaré lo que va a pasar después.
El problema es ese, que usted no puede controlar las consecuencias de sus decisiones pecaminosas. Y no puede controlar esas, y mucho menos va a poder controlar el juicio de Dios, la disciplina de Dios. Y mire hasta dónde lo puede llevar eso. Dios lo guarde. De que usted o yo resultemos hasta en una cárcel por ser rebeldes a Dios. De que usted y yo resultemos 20, 30 años en una cárcel por ser rebeldes al Señor. O cosas peores que esas. Pero por otro lado, nunca se le olvide entonces que siempre estará ahí la misericordia y la gracia de Dios para hacer cosas inimaginables. Porque indiscutiblemente, la gracia y la misericordia de Dios se ven en el fin de la vida del rey Joaquín. Amén. Oremos a Dios.